Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Una invitación a crear postales sonoras. Muy buenos días, yo soy Sandra de Visitas Guiadas México y colaboro todos los miércoles con Edgar Morales el Castor. Qué gusto que nos acompañen aquí en Ciudad Viva. ¿Y qué les parece que ahora nos vamos a pasear y descubrir nuevos secretos de la Ciudad de México? En esta ocasión vamos a visitar uno de los lugares que yo creo que todos hemos ido, todos los mexicanos, dicen, todos los mexicanos somos guadalupanos al menos. La Virgen de Guadalupe, eso ya te se ha grabado. Desde entonces esa estrella reluce en la noche bella de mi cielo mexicano. Entonces, hoy vamos a visitar la Villa de Guadalupe. La Villa de Guadalupe es uno de esos lugares emblemáticos de la Ciudad de México y vas a encontrar una gran cantidad de atractivos turísticos que visitar, sobre todo porque se ha empezado a convertir en un polo de turismo para la gente que llega a la ciudad. Mucho turista extranjero es obligado visitar primero la Basílica de Guadalupe, después las pirámides de Teotihuacán. Entonces, para los mexicanos que nos encanta también ir de vez en cuando a visitar a la Virgen, pues es un lugar ideal. Aquí en la Villa de Guadalupe tú vas a encontrar 3 museos, ¿sabías eso? Además de la antigua basílica y la nueva, la Capilla del Cerrito, la Capilla del Pocito, la Plaza Mariana, hay 3 museos. ¿Sabías que allá en la Villa de Guadalupe existe un museo de cera? Un museo de cera con más de 50 años de antigüedad. También existe el nuevo Museo de los Ferrocarrileros, antigua estación La Villa. Y por último, el Museo de la Basílica de Guadalupe. De todo esto vamos a ir platicando en este recorrido. Es un paseo bien interesante. Te invito a que te quedes, a que nos escuches para que vayas recorriendo estos lugares de forma virtual y te los imagines y te den ganas de ya salir de aquí luego y caminar hacia allá. Pues mira, la Villa de Guadalupe es un lugar que se fundó desde la época prehispánica. Se conocía como Tepeaquilla. Cuando llegan los conquistadores la conocen y encuentran que en este espacio existía un adoratorio dedicado a Tonantzin. Tonantzin. Dice la leyenda que desde tiempos prehispánicos se veneraba a una diosa madre llamada Tonantzin. Su imagen evoca a la fusión entre la deidad de los antiguos mexicanos, Tonantzin, y María, la Virgen Madre del Redentor de la religión católica. Tonantzin representa la parte femenina, la madre. Ella es Cihuacóatl, mujer de la culebra, del mismo modo que la Virgen de Guadalupe representa a la Virgen María del cristianismo. Después de la aparición de la Virgen a Juan Diego, la casa de Tonantzin se convirtió en la casa de la Guadalupana, lo que con el tiempo hizo que también se convirtiera en Nuestra Madre. Y poco a poco Tonantzin y Guadalupe se fundieron en una sola. Tonantzin era la madre de los dioses, así que era un punto de encuentro, de peregrinar desde la época prehispánica. Por eso, esa calzada, que se le conoce ahora como la Calzada de Guadalupe, ya existía. La Calzada de Guadalupe conectaba a México Tenochtitlán con este cerro del Tepeyac, que originalmente, como yo te comentaba, el nombre era Tepeaquilla. Como los españoles no lo podían pronunciar, dijeron Tepeyac. A eso le sonó y se quedó con el cerro del Tepeyac. Y bueno, de esto hay muchos ejemplos más. Cuando los españoles escucharon, aquí es Cuauhnáhuac, dijeron Cuauhnáhuac, Cuernavaca se escucha, lo puedo pronunciar perfecto y no me cuesta trabajo. Por eso allá en Cuernavaca se llama así, pero está el Museo Cuauhnáhuac. O un caso así que a mí me parece muy interesante es el de Churubusco. Churubusco, que originalmente era Huitzilopochtli. ¿Qué tiene que ver Churubusco con Huitzilopochtli? Nada. Sucede que le decían Huitzilopochtli o Chorobosco o Choloposco y al final quedó Churubusco. Entonces estas deformaciones las van haciendo ellos de acuerdo a lo que podían pronunciar. El cerro del Tepeyac, como comentaba, ya tenía un adoratorio dedicado a la diosa Tonantzin. Era un punto de encuentro anual ahí de la gente del México prehispánico. Cuando llegan los conquistadores y conocen esta calzada, después se van a dar las apariciones de la Virgen de Guadalupe
Guadalupe en 1531. Y a partir de ese momento, esta Virgen se va a convertir en la Virgen Mexicana. Esta Virgen Mexicana, que en muchos libros que hay, está el Nicán Mopohua, en el que se escribe, dice, aquí se cuenta la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe. La tradición dice que a Juan Diego se le aparece la Virgen cuando él venía camino de Ecatepec hacia el centro de la Ciudad de México. Específicamente, él tenía que ir hacia la calle actualmente de Moneda, en el Arzobispado. En ese transcurso tiene que pasar por el cerro del Tepeyac, como le decían, y ahí es donde se le aparece la Virgen de Guadalupe. Después me voy a hacer lo que me mandates. Luego volveré aquí para llevar tu mensaje a Tata Obispo. Señor y niña mía, perdóname. Tenme por ahora paciencia. No te engaño. Mañana vendré a toda prisa. Oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige, que no se turbe tu corazón. No temas esa enfermedad ni otra alguna. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ello. ¿Estás seguro de que ya sanó? Juan Diego va y le dice a Fray Juan de Zumárraga que eso es lo que quiere la Virgen, pero él no le cree. Él piensa que le está mintiendo, que pues es algo de su imaginación. Después de 3 ocasiones más se le vuelve a aparecer, hasta que finalmente le da una prueba, que es el ayate, que es el que despliega frente a Fray Juan de Zumárraga, y ahí aparece plasmada la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero la imagen de la Virgen es una belleza. Cuando tú la puedes admirar, tiene muchos detalles muy muy interesantes. Por ejemplo, la piel morena, esa piel mexicana completamente. Una de las manos de la Virgen es morena y la otra es blanca. Esto lo que significa es el mestizaje, una española y una indígena. Además, sobre su vientre tiene una pequeña cinta, y esa cinta significa precisamente que está embarazada. Esa cinta lleva al centro un pequeño símbolo que es el Nahui Olin, o el quinto movimiento, y tiene varios elementos. Además, por ejemplo, el manto de la Virgen de Guadalupe es azul, y debajo de ella existe un pequeño, hay gente que dice que es un angelito, que es un querubín. Se trata de un pequeño trono. El trono es una de las divisiones angelicales que existen, y este trono une el cielo con la tierra, une el manto de la Virgen con el vestido, que es el cielo y la tierra. Entonces hay muchos símbolos que tiene esta imagen de la Virgen de Guadalupe, muy muy mexicana. Por eso cuando se da la aparición de ella, surge ahora sí la Virgen mexicana, la de Guadalupe, y la Virgen española, que es la de los remedios. Y así se va haciendo la tradición de esta villa. Originalmente la villa de Guadalupe era muy pequeñita, pocos habitantes. A partir de las apariciones y que se hace el traslado al primer templo que ella tiene, empieza a llegar una cantidad enorme de gente. La primer basílica, la antigua basílica, tenía capacidad para cerca de 2,000 personas. Es muy pequeñita si la comparamos ahora con la nueva, que caben 10,000 personas. A muchos nos parecería que a veces no dimensionamos cuántos son 10,000 personas. Pues es un concierto en el Auditorio Nacional. El Auditorio Nacional tiene capacidad para 10,000 personas, así es que imagínate 10,000 peregrinos. La Basílica de Guadalupe recibe 20,000 feligreses cada día. ¿Cuántos millones de personas llegan a este lugar? Es un polo turístico importante, sobre todo el día 11 de diciembre. El 11 de diciembre, si no tienes a qué salir por ahí, no salgas. A mí me tocó alguna ocasión, no pude llegar definitivamente. Es increíble la cantidad de gente que se mueve por esa peregrinación. En esa ocasión nos tocó andar allá por la salida México-Pachuca. Imagínense que ahí hay 6 carriles, 3 de ida y 3 de regreso, ¿no? Hacia México-Pachuca. Esa noche del 11 de diciembre solo queda uno para que salgas de la ciudad. Los otros 5 se ocupan para toda la cantidad de gente que entra. Eso pasa en la México-Pachuca. Hacia la calzada de los Misterios, hacia el circuito interior, el Peñón de los Baños, todo es fiesta. Eso es el 11 de diciembre, para que amanezcan aquí el 12 y entonces le canten a la Virgen sus mañanitas. Pero mueve tal cantidad de gente y
tantas peregrinaciones que se ha pensado en empezar a crear en la zona norte un polo ya turístico como tal. Por eso tú puedes observar museos, tiene estos museos que ¿qué más comercial quieren que recibir 20,000 personas diarias? Ellos mismos lo dicen, no necesitamos promocionarnos, simplemente con toda la gente que viene ya no tenemos más capacidad, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de qué más hay por acá, la antigua estación de La Villa, esa que fue la estación más antigua de ferrocarriles de la ciudad, y también de un museo que tiene bastante historia por allá en la Villa de Guadalupe. Regresamos. Ciudad Viva, una invitación a crear postales sonoras. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva, qué bueno que nos acompañen aquí en el 1000 de AM y vamos a continuar caminando aquí por la Villa de Guadalupe, descubriendo los secretos. Imagínate, allá en la Villa de Guadalupe, ¿tú has ido a Morelia? ¿Te gusta el acueducto allá de Morelia? ¿Sabías que la Ciudad de México tuvo más de 4 acueductos impresionantes y que todavía nos queda uno vivo? Bueno, más o menos vivo. En voz de Salvador Zarco Flores, director del Museo de los Ferrocarrileros. Tenemos el acueducto de Guadalupe. Nuestra ciudad tuvo 3 acueductos. 2 fueron destruidos, uno totalmente, que culminaba ahí atrás de Bellas Artes. El otro es el que llegaba a donde está el Salto del Agua y del cual solo quedan como muestra unos cuantos arcos en la calzada de Chapultepec. Y tenemos un tercer acueducto que está aquí en la Villa de Guadalupe. Sucede que allá en la Villa de Guadalupe, cuando se crea esta zona ya como habitacional, en la época virreinal, después de las apariciones, se hace el santuario, era necesario llevar agua a este lugar. ¿Y cómo le íbamos a llevar si no existía tubería? Se decide crear un acueducto. El acueducto corría de Tlalnepantla hacia la Villa de Guadalupe. Eran cerca de 10 kilómetros de acueducto. De esos 10 kilómetros nos quedan ahora solamente 7, pero están perfectamente bien conservados. Así que tú puedes visitarlos cuando, en el momento en que tú quieras. Esto se ubica muy cerca de Indios Verdes. Allá está la zona llamada Acueducto de Guadalupe. Hasta hay una colonia que va corriendo todo al costado del acueducto. Y te puedes imaginar el momento en el que por ahí corría un montón de agua que llegaba a una caja, a una pequeña caja de agua que todavía existe. Lo interesante de esta caja de agua, si tú la quieres ubicar algún día, está ahí muy cerca, detrás de la Villa de Guadalupe. Tiene al frente una placa de ónix que en su momento se grabó con letras de oro, en donde se hablaba de la fundación de ese acueducto y de quién beneficiaba. Se dice que cuando se abrió el acueducto la gente pensaba que era demasiada agua para una villa que apenas tenía 5,000 habitantes. Sin embargo, esto, se eleva en cantidad con las peregrinaciones, así que apenas alcanzaba el agua. De ahí partimos a caminar ya al frente de la antigua basílica y vamos a encontrar un espacio increíble que es primero la Plaza de las Américas, como ellos le llaman, que es el gran atrio al frente de la antigua basílica, y después encontramos la nueva Plaza Mariana, de la que te hablaré, quien la regaló a este lugar. También está muy cerca el Museo de los Ferrocarrileros. Escucharemos a Salvador Zarco Flores. El primer ferrocarril que hubo en México fue allá en el estado de Veracruz, una línea muy cortita que iba del puerto a un lugar que se llamaba El Molino. El primer viaje fue en el año de 1850. El segundo tramo de ferrocarriles fue precisamente de Santiago Tlatelolco aquí a la Villa de Guadalupe. Esto fue un 4 de julio de 1857. Fue un gran acontecimiento. Por primera vez se veía una bestia de fuego. Este pequeño tramo se fue prolongando porque formaba parte de un gran proyecto para construir una vía que conectara la capital de la República con el puerto de Veracruz. Díaz, cuando vio que en el mundo se daba un proceso de monopolización de los ferrocarriles para evitar que ocurriera lo mismo en México, y dio una forma para, junto con su ministro de Hacienda, José Limantur, consolidar a las empresas grandes, norteamericanas principalmente, y crear una sola empresa con participación del gobierno accionaria. Y así se fundó en 1908 la empresa Ferrocarriles Nacionales de México, con 51% del capital del Estado mexicano.
Y esos ferrocarriles, ustedes se acuerdan, sobre todo ahora que yo creo que ya van a empezar con un poquito más de tours en ferrocarril, que les están dando más inversión, pero hay gente que me cuenta que todavía viajó en ferrocarril de México a Veracruz. A mí me parece así una añoranza bellísima, ¿no? Había gente que lo hacía solamente para evocar el pasado. El primer ferrocarril que llega a nuestro país es en 1867. Se hace la primer concesión. ¿Y a dónde creen que llegaba? Pues a la Villa de Guadalupe. Esa estación del ferrocarril que todavía existe, que ya es muy pequeñita, salió de Santiago de Tlatelolco. Imagínense un ferrocarril para unir Tlatelolco con la Villa de Guadalupe. Salió de ahí, fue en 1867. Quien paga la obra se apellida Escandón, por si le suena por ahí, don Antonio Escandón, de bastante dinerito. Antonio Escandón. Antonio Escandón nació el 25 de agosto de 1825 en México. Fue un industrial mexicano que participó en la historia del ferrocarril en México. Comenzó su carrera como mercader, más tarde como industrial, antes de convertirse en banquero. Al tomar conciencia de la importancia de las vías de comunicación, en particular del ferrocarril, en 1857 obtuvo la concesión de la línea de Veracruz a México. También fue miembro del grupo que en Miramar ofreció la corona de México a Maximiliano, comprometiéndose más tarde con el Segundo Imperio Mexicano, cuya corte frecuenta hasta el punto de obtener una condecoración por la Orden de Guadalupe. Tras la toma de poder por los juaristas, se exilió en París, Francia. Hay que recordar que la concesión de ferrocarriles del que fue dueño salía de Veracruz y llegaba a la Villa de Guadalupe en el Distrito Federal, donde también se encuentra el Museo de los Ferrocarrileros. Entonces, a partir de ahí van a surgir nuevos ramales que van a correr de México hacia Veracruz con una escala en Puebla y de México a diferentes lugares de nuestro país. ¿Qué tan importante fue el ferrocarril? Que la aristocracia de la época de Porfirio Díaz, existía una aristocracia que le llamaban la aristocracia pulquera. La aristocracia pulquera estaba en los valles de Apan, allá en Hidalgo, y establecieron líneas del ferrocarril solamente para que entraran a las haciendas, trajeran el pulque a la Ciudad de México, llegaran a la aduana que ahora está en Tlatelolco, y de ahí volvía a regresar todo el ferrocarril con los barriles vacíos para otra vez iniciar al día siguiente. Había una aduana del pulque. ¿Y por qué les platico de esto? Porque el Museo de los Ferrocarrileros, antigua estación La Villa, surge en el año 2006. La estación se fundó en 1867, funcionó muy bien hasta 1970 aproximadamente, que se cierra. El espacio se convierte entonces en una sede del gobierno, en la que en ocasiones estuvieron también ahí policías. Era una estación de policías, y en el año 2005 salen los policías y se decide recuperar este espacio. El Museo de los Ferrocarrileros empezó primero con una exposición en la que se hablaba de la historia del ferrocarril en México. Imagínense que invitaron a gente de los ferrocarriles, a gente que manejaba estas grandes locomotoras, ataviados con esta ropa azul de mezclilla, esta gorrita azul que utilizaban, y también con su paliacate rojo. Entonces era bellísimo ir a ver esta exposición. Después llegan otras nuevas, son temporales todas estas, la del pulque, maravilloso, que a mucha gente le gusta, y ahora está una que habla de la historia de la Villa de Guadalupe. En esa exposición tú puedes visitar y observar mapas de cómo estaba trazada la villa, de los ríos que atravesaban este espacio, de cómo era la ciudad en 1813, por ejemplo. Y también puedes observar un pequeño espacio que recrea un poco la obra de José María Velasco. De José María Velasco ya habíamos platicado cuando hablamos del cárcamo del río Lerma y dijimos que era maestro de Diego Rivera, pero José María Velasco era un paisajista extraordinario, y uno de los paisajes que hace que toda la gente conoce es la vista de la Ciudad de México desde el Cerro del Tepeyac. Y ahí, en el museo, tú puedes observar una recreación del momento en el que hace esta bellísima pintura. Además, vas a conocer otras historias, como por ejemplo, allá afuera, en la reja de este museo, colocaron una exposición fotográfica en la que se dice: y Villa se subió al tren. Entonces se ven las imágenes, es que una imagen dice más que 1000 palabras, y se ven las imágenes de Villa. Pancho Villa. Su verdadero nombre fue Doroteo Arango Arámbula, y cuando combatió en la Revolución Mexicana fue apodado como Centauro del Norte. Nació el 5 de junio de 1876 en Durango.
México. En 1910 ya era líder de una partida de bandoleros, con los cuales se unió al movimiento de Francisco I. Madero para derrocar a Porfirio Díaz. En 1913 se unió a Venustiano Carranza para combatir a Victoriano Huerta. En 1914 rompió con Carranza y se unió a Emiliano Zapata, pero algunas derrotas lo obligaron a refugiarse en Chihuahua. Desde 1916 fue atacado por las fuerzas de Estados Unidos y las de México. En 1920 firmó la paz con el presidente Adolfo de la Huerta y se retiró a Durango. Sin embargo, los terratenientes mandaron asesinarlo. Murió baleado el 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral, al norte de México. Recordemos que Pancho Villa fue un gran propulsor del ferrocarril, ya que era tan visionario que derrotó a sus enemigos usándolo como caballo de Troya. Este señor Pancho Villa tan controversial, ¿no? Ese señor que no tomaba ni una gota de alcohol, le encantaban las malteadas y la leche, y que todos pensaríamos tal vez que sí le gustaba tomar, pero no es así, él no tomaba. Pues Villa utilizó el ferrocarril para llevar a cabo la revolución. Fue el primer visionario que decidió subir a toda su tropa al ferrocarril. Salvador Zarco Flores. Francisco Villa hizo un uso extraordinario durante la revolución de los ferrocarriles. Hizo un uso, por ejemplo, militar importante. Lo usó como caballo de Troya cuando tomó Ciudad Juárez la primera vez. Llegó engañando al enemigo, como un tren que venía retrocediendo sin ningún militar adentro, y llegó de noche y sin disparar un solo tiro se hizo de la plaza más importante en ese momento, que era Ciudad Juárez. También lo utilizó para hacer hospitales militares. Fue el primer militar que habilitó un tren como un hospital ambulante, donde atendía no solo a sus propios heridos, sino también a los heridos del enemigo. Tenía furgones esmaltados donde había salas de operaciones, y ahí operaban, internaban y atendían a todos los heridos. También firmó un contrato con una empresa hollywoodense para que filmara algunas batallas. Para eso habilitó un furgón con el logotipo de la compañía fílmica norteamericana, y eso lo obligó a hacer batallas de día, porque él acostumbraba a hacer sus batallas de noche, pero para que pudieran filmar sus hazañas, emplazó algunas batallas a plena luz del día para que las pudieran filmar. Entonces él hizo un uso muy intensivo de los ferrocarriles y traía entre sus gentes algunos ferrocarrileros. Su soldado más leal, su brazo derecho, el general Rodolfo Fierro, era un ferroviario sinaloense. Y hay películas en las que está Pancho Villa utilizando estos ferrocarriles para movilizar a toda su tropa. Pancho Villa era un visionario, ¿no? Toda su tropa estaba perfectamente bien uniformada, porque él decía que de ahí nacía todo, ¿no? De que creyeras que realmente eras un soldado. Y esto lo vas a poder visitar en el Museo de los Ferrocarrileros, Antigua Estación La Villa. Este museo abre de martes a domingo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Y otro secretito que está ahí bien guardadito son los tranvías turísticos que antes se utilizaban en la Ciudad de México. Muchos de nosotros evocaremos el momento en el que empezamos a conocer el centro de la Ciudad de México a través de esos recorridos en tranvía, ¿no? Que nos recordaban la ciudad como tal y todo lo que pasaba en ella y los anuncios. Allá en el Museo de los Ferrocarrileros podrás observar uno de ellos. Vamos a seguir platicando de este tema de la villa y todos los secretitos que puedes encontrar cuando regresemos. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva. Qué bueno que nos acompañes aquí en Radio 1000. Ya estamos de regreso aquí en Ciudad Viva. Yo soy Sandra Rodríguez de Visita Guiadas México. Y si quieres conocer la programación de nuestras actividades, puedes consultarla en nuestra página visitaguiadasmexico.com. Y vamos a retomar y hablar de este Museo de los Ferrocarrileros. ¿Ustedes se acuerdan que hace como 15 años existían unos tranvías en el centro histórico? Y que tú te subías y entonces tomabas algunos de los circuitos. Había recorridos de leyendas muy buenos en la noche.
y también cantineros, pero podías conocer a grandes rasgos todos estos edificios que integraban el centro. Estos tranvías dejaron de funcionar el año pasado, pero si quieres conocer uno, ve allí al Museo de los Ferrocarrileros. ¿Ustedes se acuerdan también cuando ibas al Monumento a la Revolución y te quedabas de ver en la locomotora? ¿Qué pasó con la locomotora? Nadie sabe, nadie supo. Sucede que la Plaza de la República se quedó completamente limpia y desapareció la locomotora. ¿Cómo mueves una locomotora tan grande? Bueno, si alguien la andaba buscando, vayan al Museo de los Ferrocarrileros. Allá está esta locomotora maravillosa en la que te puedes tomar fotografías. Hasta hay unas vías del tren, así es que de vez en cuando puedes hacer algunas travesuras con las fotografías que te tomes en este espacio. Si seguimos caminando allá en la villa, muy cerca de la entrada ya hacia la Plaza de las Américas, vas a ubicar un museo, el Museo de Cera de la Villa de Guadalupe. Poca gente lo conoce. Ellos dicen que no tienen por qué promocionarse porque finalmente reciben a una gran cantidad de gente todos los días. Solo te cobran 10 pesitos por entrar, pero tienen una colección muy buena de esculturas en cera. Son bien realistas, sobre todo la que está dedicada a un fraile franciscano. Hasta parece que solo le falta respirar. Tienes que visitar ese Museo de Cera de la Villa de Guadalupe. Continuando y caminando ahí por la Plaza de las Américas, cuando ya entras a esta gran explanada, tengo que comentarles que hay un gran cambio en la Villa de Guadalupe. Muchos nos acordamos un poquito de que hay mucha gente, muchos puestos por ahí, luego ni se ve nada, pero están cambiando todo este concepto. La idea de las personas de la Secretaría de Cultura y de Turismo de esta zona es revitalizar este espacio y hacer que la gente lo vaya a visitar como polo turístico. Cuando tú llegas ahora, puedes ver desde la calzada de Guadalupe inmediatamente el templo de la antigua basílica. Ya no tienes que estar así como levantándote para poder ver, no, ya ves todo perfecto. Entonces, mientras a esta Plaza de las Américas, observas la bellísima antigua basílica de Guadalupe. En voz de Roberto Gerardo Mora Parra, guía turístico de la antigua Basílica de Guadalupe. La antigua basílica es el cuarto templo que se edificó en honor a Santa María de Guadalupe, y su construcción comenzó en marzo de 1695 para concluir justamente en abril de 1709, hace 305 años. El templo es singular por sus 4 campanarios en cada uno de sus extremos, ya que fue el único templo en la Nueva España que concluyó la construcción de estos campanarios. Iglesias como la Catedral Metropolitana o la de Puebla fueron planteadas para tener 4 campanarios, pero no se concluyeron. Únicamente el Santuario de Guadalupe fue quien concluyó su construcción. El templo fue construido por donativos del pueblo novohispano. Al abrir sus puertas, abrió como santuario, y en 1749, por Benedicto XIV, se otorgó el título de colegiata, que quiere decir que será gobernada por un grupo de sacerdotes colegiados. Y en 1904, el Papa Pío X otorgó el título de basílica, con lo cual el santuario de Guadalupe era agregado a las 4 basílicas europeas, a las 4 basílicas patriarcales: San Pedro, Santa María la Mayor, San Pablo Extramuros y San Juan de Letrán. Pero debido a que el edificio se encuentra edificado sobre un suelo húmedo, un suelo fangoso, fue necesario construir entre 1974 y 76 la actual Basílica de Guadalupe, una obra majestuosa de mayor amplitud, en la cual caben más de 10,000 personas. Y el 12 de octubre cerró sus puertas para comenzar un trabajo de recuperación y renivelación, para que hasta el año 2000, por iniciativa del cardenal Norberto Rivera, se reabriera, pero como un templo de culto eucarístico. A la fecha es a lo que en el título que lleva es Templo Expiatorio a Cristo Rey. Que yo les comentaba, se tuvo que crear una nueva porque era muy pequeñita, apenas cabían 3,000 personas, insuficientes para los millones de feligreses que llegan el 12 de diciembre. Se decide crear una nueva hacia 1974 y el proyecto se le encarga nada más y nada menos que a Pedro Ramírez Vázquez. ¿Y quién es Pedro Ramírez Vázquez? Pedro Ramírez Vázquez nació en la Ciudad de México en 1919. Arquitecto y urbanista mexicano, estudió arquitectura en su ciudad natal y desde 1942 se dedicó a dar clases de diseño y planificación urbana en la Escuela Nacional de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. Construyó la Escuela Nacional de Medicina, Ciudad Universitaria de México,
y los edificios de los Ministerios de Trabajo y de Asuntos Exteriores, así como el del Instituto Nacional de la Infancia, pero su obra destaca esencialmente por 4 grandes proyectos: el Museo Nacional de Antropología, obra acerca de la cual publicó un libro con el mismo nombre en 1968, la Galería y el Museo de Arte Moderno, en colaboración con Rafael Mijares, el Estadio Azteca de Fútbol en 1965 y las instalaciones donde se disputaron los Juegos Olímpicos de 1968, sin olvidar la nueva Basílica de Guadalupe en 1974. Pues el mismo que proyecta el museíto, como él le dijo, de antropología. Esa es una de las anécdotas bien interesantes de él. Era una persona muy sencilla y decía que el presidente Lalo le dijo: ya se nos hizo el museíto, ¿no? El Museo Nacional de Antropología. Él hace el Museo de Antropología y también el proyecto para esta nueva Basílica de Guadalupe. La nueva Basílica de Guadalupe, si te has dado una vuelta, generalmente nosotros vamos y vemos siempre la imagen de la Virgen, pero ponemos poca atención en la arquitectura del edificio. Es un edificio que fue hecho precisamente para que no llamara tanto la atención. Cuando se crean y se dan varias opciones, se piensa, la primera fue hacer una basílica nueva en el cerro del Tepeyac. Uy, creo que nos hubiéramos desmayado muchos que vamos a pasear por allá, que andamos sacando la lengua cuando ya nos mandan al cerrito, ¿no? Pero alguien dijo que no, y entonces se colocó en la Plaza de las Américas. Cuando tú la ves, no te parece tan enorme como es realmente, y esto se debe a su forma. Si tú la observas ya de lejos, parece como una carpa que está apoyada sobre un solo punto. Y entonces esto evoca a ese santuario que los judíos tenían que estar llevando en todo el desierto, porque ellos no tenían un templo fijo y tenían que montar una carpa grande en donde estaba realmente ya esta Arca de la Alianza, ¿no? Entonces esto evoca a esas carpas del desierto en las que se pueden montar y desmontar. Obviamente solo lo recuerda, pero también dicen que esas curvas recuerdan a la mano de la Virgen María, que es una especie de mano que se extiende y es un patrocinio de la Virgen de Guadalupe sobre toda la gente que llega a la nueva basílica. La basílica fue hecha de una sola nave, no hay columnas, si ustedes se fijan no hay columnas, todo está perfectamente bien apoyado, y cuando tú entras puede haber hasta 10,000 feligreses escuchando misa. Aún así es insuficiente porque le decía, 20,000 feligreses llegan todos los días, pero también tiene capillas alternas, una dedicada a San José, así que se pueden celebrar misas, la principal y algunas de las capillas, y tiene la mejor solución que pudieron dar. La mayor parte de los santuarios marianos, siempre la idea es que la gente pueda observar la imagen muy cerca, pero aquí ¿cómo resuelves esto con 10,000 personas escuchando misa? Pues lo haces con un túnel que pasa por la parte de atrás del altar mayor y te permite observar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Así que todo está perfectamente bien diseñado. El edificio, a pesar de que es un edificio enorme, y bueno, aquí pienso esto, ¿no? El auditorio nos parece masivo, el Auditorio Nacional, es la misma capacidad y te parece cuando lo ves la basílica muy suave. Ni siquiera percibes lo grande del edificio. Está muy bien realizado. ¿Y cuántos años creen que tardaron en hacerla? Solamente 2. Empezaron el 12 de octubre de 1974 y lo inauguraron el 11 de octubre de 1976. Solo 2 años, ¿no? Ni siquiera un multifamiliar de ahora tarda 2 años. Solo 2 años esa belleza de nueva Basílica de Guadalupe. Pues bien, cuando sales de esta nueva Basílica de Guadalupe, vas a observar otros edificios. Por ejemplo, del lado izquierdo, la antigua Basílica de Guadalupe, y después vas a observar el convento de capuchinas. Las capuchinas se establecen en este espacio para poder elaborar y dar todos los servicios que requiere la iglesia. La ropa de los sacerdotes, los blancos, todos estos bordados lo hacen ellas. También está el carrillón. ¿Ya te diste una vuelta por el nuevo carrillón? El carrillón es un edificio en el que se integran campanas y estas campanas suenan cada determinado tiempo. Lo interesante aquí es que esas campanas tienen también unos autómatas. Los autómatas son unos personajes, unos muñecos como unos maniquís que salen y se mueven y representan algún pasaje. En este caso, a las 12 del día, representan las apariciones de la Virgen de Guadalupe junto con este sonar de campanas. El carrillón es todo un edificio que merece mucha atención porque tiene también un calendario lunar, un calendario solar y demás. Después del carrillón, si quieres caminar ya hacia el cerrito, te vas a encontrar, con una capilla que es muy visitada por la gente
gente que le gusta andar jurando. Y también te encuentras la Capilla de Indios, que se dice que fue la capilla, está ubicada sobre el lugar en el que Juan Diego estableció su casa. Después llegas a una belleza que es la Capilla del Pocito. La Capilla del Pocito es un regalo de Francisco Guerrero y Torres. Francisco Guerrero y Torres, un excelente arquitecto del siglo XVIII. Él hace esta casa. Vamos a seguir hablando más adelante de por qué lo dona y quiénes trabajaron en ella cuando regresemos a Ciudad Viva. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez. Ciudad Viva. Una invitación a crear postales sonoras. Ya estamos de regreso aquí en Radio 1000 en Ciudad Viva. Qué gusto que nos acompañen aquí despertando, ¿no? En dominguito, qué rico. ¿Y qué te parece si agarras tus tenis y terminando el programa te vas a pasear ahí a la Villa de Guadalupe? Pues te decía que en don Francisco Guerrero y Torres... Francisco Antonio Guerrero y Torres. Francisco Antonio Guerrero y Torres, arquitecto mexicano, último representante del barroco en Ciudad de México. Nació en 1927 en Nuestra Señora de Guadalupe, una localidad cercana a México, Distrito Federal, donde desarrolló la mayor parte de su trabajo. En la capital mexicana construyó, entre otros, el actual edificio del Banco Nacional de México y el Palacio de Iturbide, así como la sede del Museo de la Ciudad de México, antiguo Palacio de los Condes de Calimaya. En el estado de Hidalgo, edificó la Caja de Zimapán y el Puente de Tula. Su principal obra es la Capilla del Pocito, un templo de planta irregular anexo a la Basílica de Guadalupe para el que trabajó sin percibir salario alguno. Falleció en su lugar de origen en 1972. Hizo el regalo de la Capilla del Pocito. Él no cobró ni un peso para hacer el proyecto y los albañiles se dice que tampoco. La Capilla del Pocito se hace alrededor de un pequeño manantial de agua que brotaba ahí de la Villa de Guadalupe y que decía que tenían propiedades milagrosas. Esta Capilla del Pocito, bueno, es barroca completamente, el exterior y el interior. Las imágenes aluden a las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Si todavía tienes mucha energía, sigues caminando hacia arriba, hacia el cerrito, y te encuentras con el conjunto escultórico de la ofrenda. La ofrenda representa a los mexicanos que le ofrendamos a la Virgen de Guadalupe año con año en base a las promesas que le han hecho. Y después, ahora sí, tienes que tomar aire y subir caminando hasta la Capilla del Cerrito. Ahí sí ya llega uno con la lengua de fuera, pero vale la pena visitar esta magnífica capilla. La capilla tiene a un costado también un panteón, el Panteón del Tepeyac. En el Panteón del Tepeyac actualmente está cerrado. Se piensa abrirlo para que la gente pueda conocer todas las tumbas y sobre todo los monumentos mortuorios que ellos hicieron, ¿no? Es muy bonito. Bueno, uno de los detalles es que ahí está la pierna de Antonio López de Santa Anna, ¿no? Bajas ya más tranquilo y descansado y puedes caminar ahora. ¿Qué te parece si vas caminando hacia un parque que se llama el Parque del Mestizaje? ¿Tú te acuerdas de los indios verdes? Esas dos esculturas enormes de casi 6 metros. Bueno, nos despedían cuando íbamos a Pachuca, nos recibíamos cuando llegábamos de Pachuca. Alguna vez yo recuerdo que mi abuelita me decía, yo los veía más grandes, como que ya se encogieron, ¿no? Pues estos indios verdes, el nombre de la estación nace por estas dos esculturas. Antes estaban, si alguien se ha percatado, ya no están afuera de la estación. La historia de estos indios verdes nace en 1878, cuando se solicita hacer dos esculturas que representan a tlatoanis mexicas. Son Ahuizotl e Izcoatl. Estos dos tlatoanis, una vez que se hace el proyecto, la idea era que iban a recibirnos en el Paseo de la Reforma. Híjole, pero ¿qué creen? Que a la gente no le gustó, que dijeron que estaban un poquito feos, que afeaban la ciudad. ¿Con quién creen que compartían espacio? Con el Caballito de Tolsa. Los ubicaron primero en Reforma, esquina con Bucareli. Ahí estaban los indios verdes recibiendo el Paseo de la Reforma. Lamentablemente, los vecinos dijeron que no les gustaba, que se veían muy feos, entonces los trasladan hacia la Viga, y en el Paseo de la Viga, en la calzada de la Viga y esquina con San Antonio Abad, estuvieron varios años ahí los indios verdes. Originalmente no eran verdes, los hicieron de una aleación de bronce y cobre y se fueron poniendo verdes por
porque se va oxidando este material. De ahí el nombre de los indios verdes, ¿no? Pero de ahí ya se decide trasladarlos definitivamente a la salida de Pachuca, allá, para que dieran la bienvenida a la gente que venía de la zona de Hidalgo. Después se crea la línea del metro y pues qué mejor nombre que este de Indios Verdes. ¿Y ahora dónde están las esculturas? Pues están en el Parque del Mestizaje. Dense una vuelta en el Parque del Mestizaje, en donde van a poder ver, ahora sí, de forma directa, a 1 metro de distancia, ya la escultura como tal y lo que representa. Tiene símbolos mexicanos en los diferentes escudos y les decía, son 2 tlatoanis mexicas. Después, si todavía te queda mucha energía, podemos ir caminando ahora al Museo Guadalupano. Originalmente este museo, bueno, el nombre es Museo de la Basílica de Guadalupe. El Museo de la Basílica de Guadalupe resguarda una gran cantidad de objetos de arte sacro. Imagínense cuántas cosas tiene la Iglesia Católica, la Iglesia de Guadalupe, entre regalos, obras de arte, algunos coleccionistas privados que han donado. Uno de los promotores de la devoción a la Virgen de Guadalupe fue Lorenzo Boturini, y él tenía varios cuadros, pinturas al óleo, esculturas y demás. Entonces hay mucha gente que ha donado estas colecciones para que se resguarden en este espacio. Originalmente, este Museo de la Basílica de Guadalupe se ubica detrás de la antigua basílica y originalmente parecía una especie de bazar. Todo estaba organizado así como en un bazar, no es que lo vendieran, lo que pasa es que estaba como desorganizado. Después se decide empezar a seccionar por salas y se cambia el nombre de Museo Guadalupano en 1972 por Museo de la Basílica de Guadalupe. ¿Por qué? Porque hay colección de vida de santos, de hagiografía, hay obra que está dedicada a la Virgen de Guadalupe y también hay una de artes aplicadas, pero hay un pasillo que te recibe cuando tú entras y es el pasillo en donde están los exvotos. ¿Sabes qué son los exvotos? Son unas pequeñas laminitas en la que la gente manda a pintar algún milagro que le haya hecho la Virgen de Guadalupe y las colocan ahí. Entonces es bien interesante, te la puedes pasar horas y horas leyendo los milagros que hace la Virgen, puedes leer todos los agradecimientos que le dan y es muy interesante ver esos pequeños exvotos maravillosos, los colores, el colorido. Por eso muchos artistas contemporáneos han utilizado este formato para nuevas obras de arte. Me ha tocado ver exposiciones de exvotos específicamente y también en esa sala vas a encontrar regalos que han dado la gente a la Virgen por los favores, como por ejemplo anillos, medallas. Hay medallas olímpicas en ese espacio, hay medallas de la selección. Entonces todos estos regalos se los llevan. La gente cuando le piden algo a la Virgen generalmente prometen una pequeña pieza de oro. Estos milagros son de oro, pueden representar una piernita, un corazón, un brazo. Con estos milagros han hecho unos murales impresionantes. Estar al Museo de la Basílica de Guadalupe es perderte en un mundo maravilloso de devoción. Cuando vas avanzando, conoces las salas, llegas a una que es la sala de la Virgen de Guadalupe, observar el artesonado, el techo. El techo es increíble, no tiene comparación. Sí tiene una que es allá en el Hospital de Jesús, pero es maravilloso. Ahí están las obras más grandes que hay de la Virgen de Guadalupe. Y más adelante ya caminas y ya llegas a la sala de hagiografía, en donde está la vida de los santos. Este museo, imagina que tiene una gran cantidad de obra de la época virreinal. Entonces tiene obra de Cristóbal de Villalpando, de Miguel Cabrera, de la generación de los Echave Ivia, de Echave Oria, de Nicolás Rodríguez Juárez. Entonces, de verdad que tienen mucha obra para dar y regalar. Por eso ahora el proyecto nuevo se llama Plaza Mariana. Esto es nuevecito, lo inauguraron en 2013. Cuando tú sales de la nueva Basílica de Guadalupe, encuentras la Plaza de las Américas y te topas con la Plaza Mariana. La Plaza Mariana es un regalo de la Fundación Carlos Slim hacia la Basílica de Guadalupe e integra 4 elementos entre la zona del mercado y la zona del museo. Ahí van a crear un nuevo museo guadalupano y la idea es que la gente vaya a ver específicamente estos elementos. También está la nueva casa del peregrino y una zona para atender a las personas. Esta Plaza Mariana es increíble de noche. Imagínate, y si quieres métete ahí en internet, la ves de noche y es una plancha dividida en 4, tiene una cruz central que se ilumina y entonces es el escudo papal
de Juan Pablo II. Enorme, enorme, enorme. Tienes que visitar esta Plaza Mariana, son las cosas nuevecitas que están creando aquí en esta zona de la Villa de Guadalupe, un barrio mágico con mucha historia que bien vale la pena visitarlo. Gracias por acompañarnos, yo soy Sandra Rodríguez de Visitas Guiadas México. Si quieres conocer más de nuestras actividades, te invito a que nos consultes en visitasguiadasmexico.com o que nos llames al 1995-1764. Espero que nos escuches la próxima semana de 9 a 10 con otro lugar a visitar en esta Ciudad Viva. Ciudad Viva, el paseo dominical por los sitios que conforman la histórica Ciudad de México. Ciudad Viva con Sandra Rodríguez.